iglesias locales, muchas mujeres, sobre todo en este caso mujeres, sufren por el tema de que sus maridos son inconversos y desean en su corazón y le piden a Cristo que ellos se conviertan. Muchas veces se quiere encontrar una fórmula para que eso suceda en el corazón de estos hombres. Y de seguro han orado mucho, han ayunado mucho, han vigilado mucho. Y sabrá Dios si de pronto algunas han pactado con Dios por la conversión de este hombre. Les predican constantemente, hablan con ellos del Evangelio, pero no pasa nada. Parece como si entrara por aquí y les saliera por el otro oído. Y lastimosamente, muchas esposas creyentes no muestran con sus hechos o su obra o su conducta lo que le predican a estos maridos, a estos esposos. Y andan buscando consejo tras consejo de aquí para allá para ver de qué forma pueden llegar ellos al Evangelio, a los pies de Cristo, pero no pasa nada, no sucede nada. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver qué dice las Escrituras con relación a este tema. ¿Cómo debe de manejarse? ¿Cómo debe de hacer la mujer casada con relación a un esposo inconverso? Y el apóstol Pedro nos deja ver una luz de esperanza y muestra cómo debe ser el comportamiento, la forma de conducirse de una mujer casada frente a un marido inconverso. Y les invito a que leamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice la Biblia: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior o el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor ninguno de amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Para entender un poco mejor estos versículos, tenemos que ubicarnos en el contexto cultural
en que el apóstol Pedro le está escribiendo a estas mujeres casadas. Y esto sucedió en el primer siglo. El apóstol, más o menos, esta carta fue escrita en el año 60 y algo, 64 o 65, primer siglo, y así también sucedió muchas veces en el segundo siglo con relación a la cultura que vivían, sobre todo en las partes griegas y donde estaba el Imperio Romano. Y en este primer siglo, las mujeres estaban en total desventaja con relación a los hombres. El derecho que más prevalecía era el de los hombres. Las mujeres muy poco eran tomadas en cuenta en decisiones trascendentales. Y bajo la ley romana, la mujer no tenía ningún derecho sobre el hombre o sobre su esposo, en este caso sobre su marido. Inclusive, si una mujer era encontrada en algún caso de infidelidad, el esposo, bajo esta ley, la podía asesinar sin ningún problema. La podía matar sin ningún inconveniente. A las esposas se les prohibía también en esta época tomar vino. Dice que un romano llamado Ignacio, que le escuché una vez a un hermano, decía que este romano azotó hasta la muerte a su esposa porque tomó vino. Y también leía que un romano llamado Suplicio Galo echó a su esposa porque ésta se presentó en un sitio público sin su velo. Y otros se divorció o se divorciaban si encontraban a sus esposas en cualquier espectáculo o actividad pública. Ellas eran tratadas con inferioridad con relación al hombre. Inclusive el testimonio de ella no era tenido como veraz en los casos judiciales que se presentaban. Y podemos ver que en estos primeros siglos las mujeres no tomaban decisiones por sí mismas. No podían tomar decisiones sobre los temas trascendentales que sucedían, sobre todo en el hogar, en la casa, y aún mucho más en el tema de religión. Ellas no tomaban decisiones con relación a la religión de la casa. El tema de la religión que se practicaba en la casa, que debía tener la familia, el hogar, era la que el marido o el esposo acogiera. Él era el que decía, esta es la religión, esta es el Dios que nosotros debemos adorar. Y que una mujer en esta época no profesase la religión del esposo o del marido, eso era humillación para este esposo delante de los demás. Y en este caso de Pedro, vemos que hay unas esposas que son creyentes y sus maridos son inconversos. Y podemos mirar del versículo 1 y del versículo 2 que estos dos esposos no han conocido al Señor. Son dos esposos que se casan, una esposa y un esposo se casan, valga la redundancia,
Y en el camino, la mujer conoce el Evangelio. Y en este caso que está hablando Pedro, fue la esposa la que primeramente comenzó conociendo al Señor. Si fuera sido el esposo el que inicialmente hubiese conocido del Evangelio, de seguro y automáticamente toda su familia y su esposa sin ningún problema hubiesen caminado con el Señor, porque el esposo era quien colocaba la pauta. Pero aquí no es así. Miren, tan complicado era el tema que estaban pasando estas mujeres casadas con esposos inconversos, que dice un hermano que Pedro escribe 6 versículos para tratar este asunto, mientras que al esposo solamente le escribe uno solo. Y en esa cultura, bajo esas circunstancias en que vivía la mujer, llegó el Evangelio. Entró el Evangelio. Y aquí es cuando comenzamos a observar y a mirar, bueno, bajo ese contexto, bajo esa circunstancia, si el esposo era el que marcaba la pauta de la religión, del Dios que creían, ¿cómo la mujer podía enfrentar esa aflicción o ese sufrimiento que el esposo le colocaría por no profesar su religión? ¿Qué le iba a aconsejar el apóstol Pedro con relación a sus maridos inconversos y ella siendo creyente? No, déjalo porque eso es un hijo del diablo. Déjalo porque no camina con Cristo. Déjalo, sepárate, vete. Pero, ¿cuál es el consejo que le da Pedro a estas mujeres? Lo podemos ver. Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a sus maridos. Está sujetas a sus maridos. Miren, estas mujeres estaban siendo afligidas y estaban padeciendo un sufrimiento en su casa por haber cambiado de religión. Ahora estás en la religión cristiana, estás siguiendo a un tal Jesús. Y imagínese, o sea, váyase hasta el primer siglo y colóquese usted, mujer, en esa posición de esa mujer. Si el marido era el que decía qué religión y qué Dios era el que tenían que adorar en su casa. ¿Cuántos conflictos, problemas, sufrimientos, tristeza le ha podido provocar este hombre inconverso a una mujer creyente? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Sal corriendo y vete todo, deja todo. Él le dice, sujétate a tu marido. Sujetaos. Pero ¿cómo así, Pedro? Miren, vayámonos un momentico a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22. El apóstol Pablo también desarrolla el mismo argumento que Pedro. Sujetaos. Pero quiero hacer claridad con algo en este sujetaos. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas
a sus propios maridos como al Señor. Entonces, Pedro les está diciendo, ustedes tienen que sujetarse a sus propios maridos. Y Pablo le dice, ¿bajo qué términos o bajo qué condición? Sujétate a tu marido así como te sujetas a tu Señor. O sea, el límite de la sujeción de una mujer termina hasta que el marido le manda a hacer cosas que van de acuerdo, que no están de acuerdo con el santo mandamiento de Dios. Porque dice Pablo, como al Señor. Como al Señor. Y dice el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces cualquiera puede malinterpretar eso y decir, pero mira que la Biblia dice en todo. Sí, pero arriba dice como está sujeta a Cristo, y está sujeta a Cristo es de acuerdo a su palabra. Y ese en todo no es que la mujer tiene que sujetarse en todo el sentido de la palabra con relación a lo que el esposo le exige, así sea que esté por encima de la palabra de Dios. Entendemos que ese todo que dice Pablo ahí, está hablándole es a la iglesia. Le está hablando es a maridos que son creyentes. Porque Pedro muestra y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué marido va a amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia? Aquel que es creyente, aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, un marido que es creyente no le va a colocar a su esposa cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y por ende la mujer debe de sujetarse en todo a su esposo creyente que le esté gobernando de acuerdo a los principios bíblicos. Y acá Pedro le dice, sujétense a sus esposos. Y vemos el límite que tiene esa sujeción. Pero el versículo 1 que comenzamos leyendo, él comienza con un conector con relación a lo que Pedro viene desarrollando en los versículos anteriores. Él dice, asimismo, vosotras. Si nosotros vemos los versículos anteriores, Pedro viene hablando de que por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Y Pedro también viene hablando que los criados deben de sujetarse a sus amos. Con relación a la parte civil, a la parte institucional y a los amos. Y el versículo dice, estén sujetas a sus maridos. Miren, este tema en este siglo XXI se ve como machismo, ¿no? Muchos lo catalogan como una enseñanza machista de la iglesia, una enseñanza machista de las escrituras. Y catalogan a Pedro y a Pablo como retrógrados en este mensaje, en que se sujete la esposa al marido. Y muchas argumentan que eso va en contra de la dignidad y de los derechos de la misma mujer. Y con relación a derechos, mis amadas hermanas, comparándolo con el primer siglo, hoy en día las mujeres, si son maltratadas por sus esposos inconversos y su integridad física corre riesgo, deben de denunciarlo. Y si es el caso de que quiera atentar contra su vida, debe de separarse, colocarle, y si es de
ir preso, que vaya preso. Esa es la ley y Dios ha colocado toda institución, toda ley es colocada por Dios y todos los hombres, tanto libres como esclavos, esposa, esposo, deben de estar sujetas a ella. Pero, ¿qué dice la mujer con relación al mensaje de que el esposo se sujete a la esposa? Y en este caso a un inconverso. La Biblia habla de que la mujer es igual al hombre en dignidad. La mujer no es inferior al hombre delante de los ojos de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su misma imagen y a su misma semejanza. Eso los coloca en el mismo nivel de dignidad delante de Dios. No es que el hombre sea más que la mujer, ni que la mujer sea más que el hombre. Pero el Señor ha dado un orden de sujeción, un orden de autoridad. Miren, el Señor Jesucristo se sujetó al Padre. Y esa sujeción al Padre Eterno haría menos digno al Señor delante del Padre. De ninguna manera. Es Dios. Pero Él nos dio el ejemplo. Él no fue inferior en ese sujetarse. Él es de la misma esencia del Padre. De igual forma, los hijos se sujetan a los padres. Pero ¿será que delante de los padres, delante de Dios, el Padre es mayor que el Hijo en dignidad? No. Tanto el Padre como el Hijo, delante de los ojos de Dios, son dignos, son iguales. Pero el Señor ha establecido un orden, una autoridad dentro de las Escrituras. Y podemos de pronto citar algo aquí para hacer claridad con un tema. Muchas mujeres en las iglesias, y sobre todo en las mujeres que dicen que en la iglesia no solamente, perdón, el hombre tiene la autoridad, sino también la mujer. Para ejercer autoridad sobre la congregación. Y dicen que el que la mujer se sujetara al hombre en la época de Pablo era un tema cultural. Era un tema de la cultura, que eso no aplica hoy en día dentro de la iglesia y dentro de los temas matrimoniales. Pero eso es falso. No sé si usted de pronto ha escuchado, ¿no? Que es que la mujer calle en la congregación y que se sujete a su propio marido. Eso es un tema que era cultural de aquella época, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Miren, podemos leer Timoteo, primera Timoteo, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice las Escrituras: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, esa autoridad, sino estar en silencio. No, eso hasta ahí fue un tema cultural, pero el apóstol Pablo no está tomando un tema cultural, él está enseñando eso con relación a un principio teológico que está en las Escrituras. ¿Y cuál es el principio teológico? El diseño de la creación. Génesis. Él dice el versículo 13, porque Adán fue
Primero, después Eva. Él no está hablando del sujetarse en esta época porque es que había un tema cultural. No, él está acudiendo a un principio teológico, a la creación, al diseño original que Dios hizo en Génesis. Él sustenta su argumento bajo ese principio. Y le sigue hablando el apóstol Pedro a estas mujeres que están casadas con maridos inconversos. ¿Cuál debe ser su forma delante de ellos, siendo ella creyente? Él dijo, sujétense. Pero ¿cómo deben de sujetarse? ¿Cuál debe ser el modelo? ¿Cómo deben de caminar en eso? Él les dice que también para los que no creen a la palabra. De seguro estas mujeres le compartían a sus maridos. Estos hombres ya habían estado expuestos al evangelio, como de seguro pasa hoy en día con muchas esposas que le hablan y le hablan a sus esposos inconversos del evangelio. Y Pedro muestra una esperanza a estas mujeres en estos versículos. Él les dice que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro le está diciendo, muestren lo que ustedes le predican a sus maridos con su conducta. Muestren lo que ustedes le predican a estos maridos con su comportamiento. Esa palabra casta y respetuosa podríamos enlazarla como un sinónimo, ya que esto apunta a inocente, modesta, pura, limpia, inocente en su manera de hablar. Significa respetuosa con su esposo, o sea, sin falta de respeto. Y nosotros sabemos que las escrituras dicen, marido, ama a tu esposa, esposa, respeta a tu marido. ¿Por qué? Porque las esposas tienden a ser irrespetuosas con sus maridos. Y de seguro habrá mujeres que se ofuscan. Pero mira, sigue a Cristo. Te vas para el infierno. Así como estás, eres un hijo del diablo. Ah, me importa. Bueno, púdrete, que te pase lo que quieras. Y las mujeres se desesperan y terminan hasta faltándole el respeto al marido en estas circunstancias. Sin incluir muchas otras cosas que suceden dentro del matrimonio. Y las escrituras le dicen, ojo mujer, hay un sermón que no es hablado. Hay un sermón que es vivido y es mostrado. Hay una conducta, una forma de vivir el evangelio que tú le estás mostrando a tu esposo inconverso. Ellos están observando la conducta de su esposo. Miren lo que dice el 2, considerando. Ellos consideran, o sea, ellos están viendo la conducta que tienen estas mujeres. Están viendo la forma de vivir el evangelio que le están predicando a estos hombres.
El marido inconverso ve su forma de vivir el evangelio en ellos. Más que palabras, lo que ellos deben ver son hechos. Ahí tienes, levántate temprano y cocina tú. Yo me voy para la iglesia. O hermanos, no, primero es Cristo, baña a los niños y arréglalo. O son desordenadas en la casa, o son desordenadas en su forma de administrar las cosas. Descuidan a sus esposos. No, mi amor, yo te amo, yo te quiero, tú sabes que tú eres mi tesoro y todo lo demás, pero palabras, 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 y de hecho no muestran nada. Mi amor, tengo ganas de comerme algo rico, a ver, cocínatelo tú. No, mi amor, es que el baño está sucio y mira que uno va, pues límpialo tú. Hermano, y eso, las mujeres creyentes, cristianas, no están exentas de eso. La naturaleza, ese remanente de pecado todavía está ahí. Y cuando se supone que la mujer creyente debe ser más prudente cuando pelea y discute con el esposo, ¿no? Hermano, pero muchas veces hay pelea entre una mujer creyente y un esposo inconverso y parece que la creyente fuera un tigre enrasado con, no sé, quieren devorar al esposo y el esposo le dice, y eso que tú eres evangélica. Ellos ven el comportamiento, ellos ven la vivencia, ellos ven cómo los tratas. Por eso el apóstol dice, considerando vuestra conducta. ¿Ustedes no creen que estos hombres en el primer siglo cogerían a estas mujeres y les dirían, mira, tú qué haces en esa religión, la religión de esta casa es esto, y yo no sé, hermano, si de pronto le cortarían la comida? No vas a comer, ahora vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. La Biblia no nos lo describe, pero de seguro era un sufrimiento y una aflicción para esta mujer. Tenía que ser algo duro, algo que la mujer seguramente lloraba en este primer siglo con tener esta clase de hombres que la tenían por debajeado, sus derechos pisoteados. Y le dice el apóstol Pedro, mujer, sujétate. Y eso es lo que me vas a decir, Pedro. Sí. En tu comportamiento, que ellos vean y te observan. De seguro este hombre cogería a esta mujer y quién sabe qué le diría, qué no le diría, y la mujer le diría, sí, mi amor. Y le cogerían y la mujer, sí. Y cuando el hombre de pronto le colocaba algo que iba en contra de las escrituras y de los mandamientos de Dios, ella también con esa forma casta y respetuosa le diría, mi amor, mi esposo, mi marido, mi Señor, lo que tú me estás diciendo, sí, eso es para ti, pero a mí la Biblia no me dice eso. A mí el mandamiento que Dios me dio no es ese. Ahora vas a sufrir. Y ella de forma respetuosa y casta, sin abrir su boca y sin faltarle el respeto a su esposo, ella caminaba en eso. Ay, pero eso es un masoquismo, ¿no? Ella está mirando a Cristo, se está sujetando primeramente a Cristo, pero está siendo sujeta de una forma casta y respetuosa. No bajo cualquier costo, ¿no? Y hermano, lo que nos deja ver Pedro es que no es la apariencia que le muestre la mujer creyente a su marido inconverso. No es la apariencia, no es esa apariencia de piedad que de pronto el esposo entra al cuarto y la ve arrodillada y la ve leyendo la Biblia y la ve reprendiendo todos los demonios y haciendo de todo y la ve vigilando
y le muestra una apariencia de piedad, pero frente a su diario vivir no muestra lo que está haciendo, no muestra lo que está viviendo. El apóstol Pedro le está diciendo, mujeres, no es la apariencia externa, no es esa apariencia de piedad, sino que sea la interna de un corazón de una esposa creyente verdaderamente cambiado en su hombre interior. Y eso es lo que Pedro les enseña a estas mujeres en el versículo 3 y 4. Vamos a leerlo. Tres y 4 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. El 3 dice lo interno, el corazón, el espíritu, el ser, el hombre interior de la persona. Y dice que vuestro atavío, vuestro adorno, miren, ahí la palabra para atavío en griego es cosmeo. Cosmeo. Y esa palabra a su vez viene de lo que es la palabra cosmo. Y por lo general nosotros asociamos cosmo con relación a mundo, todo esto. Pero aquí esta palabra cosmo también está apuntando al orden, a la organización, al tener todo bien colocado y bien combinado, a que todo se rija de una forma uniforme. Y la palabra cosmeo viene de allí, de esa palabra cosmeo, que es arreglar, atavío, viene la palabra que muchas de ustedes saben cuál es, y es cosmético. Cosmético. Y en este caso, cosmeo está hablando de la uniformidad, del orden, de que todo vaya colocado en su debido puesto, en su debido lugar, todo bien organizado. Y cosmeo es esa palabra que se usa para las mujeres para verse bien, para verse presentada, bien arreglada, bien combinada, bien bonita para conquistar a sus maridos. Ustedes saben que cuando las mujeres se arreglan y se pintan, son una cosa totalmente diferente de cuando se levantan. Pero Pedro le está diciendo, mujeres, esa palabra, o sea, atavío, o sea, el cosmeo, el arreglo, ustedes se arreglan para su esposo. Y le dice, ese cosmeo, ese atavío, ese arreglo, ese ponerse bien, ponerse bonita, tapar las apariencias, los defectos. Y ahí muestra del peinado, del vestido, de la ornamenta que se coloca. Pedro le está diciendo que no sea ese. No es que la mujer no pueda peinarse ni usar sus vestidos ni nada de eso. Pedro hace un contraste, él dice que no sea eso con lo que ustedes van a conquistar a sus esposos para que ellos lleguen a Cristo. Así quizás se conquista a una persona del mundo. La mujer se coge, se arregla y todo, y el hombre mira. Pero Pedro está diciendo, eso no es lo que va a conquistar el corazón de sus esposos. No es lo externo,
no es ese cosmeo, esa cosmética, ese arreglo que ustedes se colocan externamente, sino el interno, el de un corazón, el de un espíritu arreglado de tal manera que Él lo note. Sedúzcalo con eso. Muéstrele su vivir en Cristo de acuerdo a ese hombre interior, a un corazón, un espíritu, una ornamenta de un espíritu afable y apacible. O sea, Él les está diciendo, su cosmeo, su cosmético, su arreglar, debe ser del corazón. Pero debe ser de un espíritu que sea afable y apacible. Y miren, viendo la palabra afable y apacible, uno dice, wow, con razón, Pedro, ya sé por qué escribe esto. Cuando uno mira la definición de afable, dice que es la esposa, o sea, que la esposa sea agradable. Que la esposa sea agradable, cordial con el trato con su esposo. Y wow, que la esposa sea agradable, cordial con el trato con su marido. Y en apacible también, pues podríamos decir que es que la esposa sea libre de brusquedad y violencia, que sea tranquila. Yo creo que esas definiciones, no, para ilustrarlas ya ustedes, mujeres creyentes, saben hacia dónde está apuntando el apóstol Pedro. No faltar el respeto a sus maridos, no ser bruscas con ellos, no ser violentas con ellos, ser agradable, ser cordial con su marido. No, mija, es que si yo me dejo la primera, coge la segunda y la tercera y me coge y así piensan las mujeres muchas veces. Sí, es cierto, si hay un tema de violencia, ojo, hay que hacer distinción en estos temas. Pero hay mujeres que le dicen, no, mi esposo me mandó a barrer el patio. Y como lo haga la primera vez, después me dice que lo haga el resto. Y eso no es una orden que vaya en contra de las escrituras ni del mandamiento del Señor. Y de esa forma, de ese espíritu afable, apacible en el trato, en la atención de su esposo inconverso, en no ser violentos con ellos, en tratarlos bien. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Sean de un espíritu afable, apacible. Eso es de gran estima delante de Dios. ¿Qué le parece, hermanos, cuando muchas veces nosotros nos despedimos de nuestras esposas y le damos el besito? Bueno, mi amor, que te vaya bien, y la esposa le coge a uno y le soba la cabeza y uno se va contento. Y cuando uno regresa, hola, mi amor, hola, tuerce la cara. Y uno dice, caramba, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la brusquedad? Y uno comienza a mirar, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Y así le pasa a los maridos inconversos. Las mujeres creyentes lo tratan bien, lo cogen, pero de repente viene el marido contento, hermano, y en vez de encontrar en la casa una mujer creyente que tiene el amor de Cristo en su corazón, que tiene el cariño de Cristo, que tiene la paciencia, que tiene el trato de Cristo, encuentra es algo totalmente diferente. Por cualquier motivo, por cualquier cosa. Y el apóstol Pedro le dice, ¿saben por qué les recomiendo eso?
porque así se ataviaban en otro tiempo las mujeres. Así vivían estas santas mujeres bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. No crean que ustedes eran las que sufrían eso. También las mujeres de la antigüedad sufrieron eso. Y él le coloca como ejemplo a esas santas mujeres del Antiguo Testamento. Miren, leamos el versículo 5 y 6. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahí dice, ninguna amenaza. No te sometas a tu marido o le obedezcas por la amenaza, sino por amor a Cristo, por amor al mandamiento. Y él le coloca el ejemplo de Sara. Él le coloca el ejemplo de Sara. Y en el ejemplo de Sara, hermanos, hay algo bien espectacular. Sara le llamaba Señor. Entonces ya saben, las esposas. Sara le llamaba Señor. Pero hermanos, vayamos un momentico a Génesis. Vayamos a Génesis. Génesis, creo que es Génesis 18. 18:12. Miren, analicen ese texto. Dice 18:12. Dice la Biblia. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Antes de explicarle ese texto, miren. Ay, pero es que era muy fácil que Sara le llamara Señor a Abraham. Así yo sí le llamo Señor. Cualquiera de pronto mujer casada puede decir, si estuviese casada con Abraham, yo le llamo Señor todas las veces. Pero hay que entender el contexto en que se desarrolló el tema. O sea, Abraham sale de su tierra a un sitio donde el Señor lo va a llevar. ¿Cuál? No se sabe. Y a Sara le tocó caminar en eso. Abraham le dice, no, mija, es que Dios me ha dado una promesa. Nos va a dar un hijo. Y a Sara le tocó ir y creer ese tema. Y a Sara le tocó decir 2 veces que era hermana de Abraham para que Abraham no lo matara. Ustedes saben las incomodidades que tuvo Sara en todo esto. Han puesto a meditar en estos textos. Ustedes saben que, imaginémonos mujer, que su esposo la lleve y vayan pasando y le digan, di que tú eres mi hermana, porque si no me matan. Y que cojan a su esposa y su esposa se vaya con el faraón, con el otro y tal. Y la incomodidad de ella para proteger a su marido, pero después el Señor lo guardó, aunque Sara era hermana de Abraham por parte de padre, era medio hermana. Pero ¿saben la incomodidad de esta mujer? Y todo lo que pasaron, todo lo que vivieron. Y dice Sara que, dice el versículo en el 12, se rió pues por el tema de la promesa, del alumbramiento, del niño. Y dice que Sara se rió dentro de sí. O sea, ella no fue que le dijo a Abraham mi Señor. O sea, ella en su corazón fue que llamó a Abraham Señor. Y esa es donde nos remite también Pedro. No es que ella le dijo que quieres mi Señor, te atiendo mi Señor, te quieres mi Señor. No. Dice la Biblia que en su corazón ella lo trató como Señor. O sea, el respeto que había por Sara
hacia su esposo partía desde su mismo ser, desde su misma alma, desde su mismo corazón. No era algo que ella era externo, se lo mostraba. Ah, bueno, sí, mi señor. Y por acá decía, Abraham está loco, ¿qué voy a hacer yo ahora después de 100 años? Él decía que en su corazón ella lo trataba con respeto, con dignidad. Se sometía a lo que él le decía, desde su corazón. Y desde allí debe de partir el respeto de una mujer casada con un marido inconverso. Y por esa conducta que tenga esta mujer, su marido quizás venga a los pies de Cristo. Creo que fue Agustín en un libro de sus confesiones. Él escribió que su mamá, por todo el tiempo que su padre estuvo vivo, el papá de Agustín, la mujer le sirvió a este hombre y lo trató de acuerdo a como las escrituras lo mandan. Y el hombre no era creyente, el hombre era inconverso. Y la mamá de Agustín, dice él en sus confesiones, que lo trató con un espíritu afable, apacible, de la forma que le mandaban las escrituras. Se sometió a él, le servía, le obedecía, hacían todo. Y al final de la muerte de este hombre terminó reconociendo en esta mujer de que verdaderamente Jesucristo sí existía. Y al final de su muerte corrió a los pies del Señor y se entregó a Él y el Señor convirtió su alma y lo salvó. No hay que desistir en este tema. Hay que estar sujetas en este sentido. Y no solamente en el tema de las mujeres que tienen maridos inconversos, sino que también le habla cómo debe ser el trato de los esposos que son creyentes con sus esposas que son creyentes. Y también para ellos hay consejo, pero nada más le da un solo versículo. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Mis amados hermanos, la Biblia le dice a los maridos que de igualmente, en este caso a maridos creyentes, de igualmente deben vivir con sus esposas creyentes sabiamente. O sea, conociéndola todos los días. Él dice, vive con ella sabiamente. Conócela cada día. Y quizás nuestras esposas se morirán y no las terminaremos de conocer. Muchas veces las mujeres son muy complejas en muchos asuntos. Pero él dice, trátala o maneja o convive con ella sabiamente. Miren, Colosenses 3:19, les invito a que leamos este último versículo para ir terminando. Colosenses 3:19. Maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así como muchas veces queremos que nuestras esposas nos respeten como el marido, el varón de la casa, la autoridad que el Señor nos ha colocado, así las Escrituras nos mandan a que nosotros no seamos ásperos con ellas. Échate para allá.
en el trato tenemos que ser amables, cariñosos, amorosos. No seáis ásperos. Y sigue diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué tenemos que tratarlas bien? Porque dice como a vaso más frágil. Una metáfora con relación al trato, a lo delicado que ellas son. Y sobre todo, de pronto se van a alegrar aquí, porque dice dando honor. Y ese honor viene de la palabra griega que es, o la que usamos ahora, es de honorario. O sea, es como si Pedro dijera, dándole dinero. Dándole dinero. Pero lo que quiere decir Pedro con dándole honor, o sea, dándole dinero, o sea, él lo que está apuntando es al valor que tiene la mujer. Ya. Al valor, o sea, no se hayan alegrado por el tema del dinero. Él lo que apunta es al valor que tiene la mujer. Es de gran estima y por eso es que ella es como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida. O sea, ambos, tanto mujer como hombre, van al cielo en el caso de los que son creyentes. Están compartiendo la misma vida en Cristo. En Cristo no hay diferencia entre judío, ni griego, ni libre, ni esclavos. Todos son unos en Cristo. Y él le dice, marido, con tu esposa eres lo mismo en dignidad delante de mí. Vive bien con ella, trátala bien, hónrala, muéstrala a Cristo, santifícala en Cristo, en la palabra, y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ay, pero ¿cómo así? Nada más así de sencillo que nuestras oraciones no tengan estorbo. Yo sí. Porque muchas de las cosas de cómo va el hogar, el matrimonio, también depende de la vida de oración del varón de la casa. De la vida de comunión del varón que esté en esta casa y de cómo él se relaciona con Dios. Porque, hermanos, ¿cómo nos vamos nosotros a llegar delante del trono, nosotros como esposos, después que hemos tenido una ardua pelea con nuestras esposas? ¿Cómo vamos nosotros a presentarnos delante de la santidad del Dios Todopoderoso, delante de su gloria, si estamos de pelea con nuestras esposas, si la estamos tratando mal, si no la estamos dando el debido respeto, la debida honra, la debida dignidad? ¿Cómo vamos a decirle, Señor, te amo, Señor, tú eres todo para mí? Y resulta que a nuestras esposas las tratamos mal aún siendo creyentes. Mis amadas hermanas, que quizás tengan esposos que no son creyentes, hay una esperanza en las Escrituras. Es un sujetarse, pero mostrando una conducta del Evangelio que hemos creído, del Evangelio que hemos abrazado. Y quizás ellos viendo eso lleguen a los pies del Señor. A los maridos que son creyentes, tenemos que, como maridos, cada día procurar que nuestras esposas vean a Cristo también en nosotros. Les invito a orar.